es bueno y para siempre su misericordia. Y sabemos que la palabra de Dios no está presa, por eso venimos a darle a Dios el tributo de gloria en este día, en esta mañana, y vamos a atribuirle a Dios y a tributarle toda la gloria y la alabanza que Él merece. Sabemos que aunque estemos en tiempos de confinamiento y que no podamos congregarnos en nuestros lugares de culto, pero el culto somos nosotros y nosotros somos los que le damos a Dios nuestra adoración y nuestra alabanza. Así que hoy desde aquí, desde nuestra casa, queremos bendecirte, queremos darte la bienvenida y queremos reconocer a Dios juntamente contigo en esta mañana. Dios te bendiga, vamos a adorar a Dios. Amén. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, y Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad, en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Gracias, Jesús. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, y Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, y Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad. Libertad. En ti hay libertad, Jesús. Sí, Señor. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo.
podemos obtener todo lo que necesitamos, Señor. Amén, sí, Señor. Tú lo llenas todo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver al
Espíritu. Deseamos de tu corazón, Señor, y queremos y anhelamos más de ti, Señor. Amén. Padre, nuestro hambre va de aumento en aumento, Señor. La deseamos más cada día, Señor, y queremos, oh Dios, parecernos a ti cada día, Señor. Padre, sigue dándonos la porción diaria, sigue dándonos el alimento espiritual, Señor. Sigue dándonos la comida eterna, Señor, la que alimenta nuestro espíritu, la que nos sacia, las que nos lleva, Señor Jesucristo, a madurar, a crecer, Señor. Te doy gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres Dios y tú tienes siempre, Señor, Padre, paciencia con nosotros, Señor, viendo nuestro crecimiento, viendo cómo maduramos, viendo, Señor, Padre, Dios mío, cómo vamos, oh Dios, acercándonos a la meta, Señor, al premio del supremo llamamiento en Dios. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirnos adorarte, Señor. Amén. Y gracias por darnos, Señor, Padre, de tu Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén, Señor, gracias. Levantamos el nombre de Jesús. La verdad que Dios es bueno, Amén. Gracias, Dios. generoso y para siempre su misericordia. Podemos bendecir a Jesucristo con la certeza Gracias. de que nuestra alabanza le llega y que nuestra alabanza llega al Padre, llega al Señor por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo, Amén. que es el que nos trae comunión con el Hijo, y el Hijo al mismo tiempo abrió las puertas para que entráramos al Padre. Así que hay un camino abierto para que podamos entrar. Amén. Y podemos con seguridad alabar el nombre del Señor. Vamos a darle lugar a la palabra de Dios, a que Dios pueda hablarnos también a nosotros. Vamos a poder compartir este mensaje que Dios tiene en nuestras vidas. Vamos a darle el tributo al Señor, que es bueno, que es generoso, que es justo, y vamos a darle al Señor ese tributo que Él merece. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor me ha entregado una palabra para dar. Esta palabra se llama sepa yo cuán frágil soy. Y está basada en uno de los salmos del rey David, que es el Salmo 39, el versículo 4 en adelante. En el versículo 4 en adelante vamos a darle el tiempo de la palabra. Del versículo 39, para leerlo juntos, dice así: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí que diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El Señor Jesucristo nos dio a nosotros la revelación en la palabra, en la Escritura, para que podamos comprender quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotros en nuestra vida, qué es el hombre también. David, que era un hombre temeroso, conforme al corazón de Dios, era un hombre que amaba el tener comunión e intimidad con Dios. Él estaba en este salmo pidiéndole a Dios algo, y es que le diera una revelación, le diera un entendimiento de cuán frágil era él, de cuán frágil es el hombre. Y en estos versículos vemos cómo hay un relato donde habla de la fragilidad que nosotros tenemos. En realidad, yo creo que, no sé si nosotros conocemos cuál es la fragilidad de nuestros días, la fragilidad en la que nosotros nos encontramos. Creo que, no sé si conocemos nosotros como seres humanos cuán frágiles somos. La verdad que en estos tiempos que estamos viviendo, ustedes saben que estamos en los tiempos de la pandemia COVID-19, estamos dándonos cuenta cómo el ser humano, cómo las personas somos frágiles, la fragilidad del ser humano, como algo que parece estar tan establecido, como son las economías o como son los distintos estamentos de la sociedad,
tiemblan cuando el hombre es afectado, cuando el hombre es tocado. Por ejemplo, con este virus que estamos viviendo, es triste, muy triste, ver cómo la muerte está imperando en medio de la tierra, con tantos muertos por causa, tantos fallecimientos por causa de este virus, ¿no? Y nos damos cuenta que algo tan pequeñito como ese virus, algo microscópico que no podemos verlo con nuestros propios ojos, tan pequeño como es, que se debería de ver solamente con microscopios, nos damos cuenta cómo nos puede afectar tanto, cómo los distintos virus que hay, no solamente este, sino los distintos virus que hay pues a lo largo del año. Cuando viene la gripe o cuando vienen distintos virus, nos damos cuenta cuán frágiles somos, cuán pequeños somos, cuánta fragilidad hay en nosotros. Ahora yo veo que nosotros debemos de vivir bajo esa certeza, bajo esa seguridad y bajo ese entendimiento, como David le pedía a Dios: enséñame a entender, quiero saber cuán frágil soy. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, entonces necesitamos de alguien que sea fuerte. Cuando somos débiles y no somos autosuficientes, cuando nos sentimos débiles, no sentimos la autosuficiencia en nuestras vidas, con la cual muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y también hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando el hombre se siente fuerte, entonces el hombre vive de acuerdo a su propia voluntad y hace las cosas sin necesidad de que nadie intervenga. Y así a veces somos nosotros. Los hombres se engrandecen, los hombres se hacen grandes, las personas muchas veces toman el lugar de Dios, el lugar que no le corresponde. Y en muchas ocasiones vemos cómo los hombres se engrandecen a sí mismos. Hay personas que se autodenominan dioses, hay personas que incluso los hombres los tienen como si fueran dioses, y nos damos cuenta cómo el hombre se engrandece, pero el hombre sabio, el hombre entendido, el hombre que tiene el corazón de Dios, quiere saber cuál es su fragilidad y cuán grande es su fragilidad, para que se pueda dar cuenta de la medida de la necesidad que tiene de Dios. Cuando nosotros somos débiles, dice la palabra que entonces soy fuerte, porque en nuestra debilidad comienza a actuar el Señor, en nuestra debilidad comienza a actuar Dios. Así que yo le pedí al Señor esta mañana, cuando estaba preparándome el mensaje, cuando estaba estudiando la palabra, que también yo quiero tener una revelación de cuán débil soy. Yo quiero tener un entendimiento de que yo no soy duro, de que yo no soy fuerte, de que yo no soy autosuficiente, de que yo no soy capaz de todo por mí mismo, sino que yo también necesito tener una cura de humildad, entendiendo la fragilidad, entendiendo cuán frágiles somos, entendiendo qué frágil soy y cuánta necesidad yo tengo de Dios. El Señor me daba esta palabra, que la medida del entendimiento de mi fragilidad será mi medida de dependencia de Dios. La medida del entendimiento de mi fragilidad será la medida de mi dependencia de Dios. Cuando yo entiendo y tengo una revelación de cuán frágil soy, entonces también voy a depender de Dios, porque sé que por mí mismo yo no puedo. Muchas veces Dios nos lleva a esos puntos. Muchas veces Dios nos tiene que llevar a entender cuál es nuestra fragilidad. Y vemos que muchas veces caemos, repetimos los mismos pecados, repetimos las mismas tendencias, repetimos las mismas obras de la carne en muchas ocasiones. Y es porque el Señor nos lleva a un entendimiento también, de darnos cuenta que no somos suficientes por nosotros mismos, sino que tenemos una necesidad de Dios, una necesidad del Señor. Y Dios nos lleva a ese punto. Y yo creo que no necesitamos que Dios tenga que trabajar con nosotros, o tratar con nosotros, o llevarnos a un trato en el cual nos demos cuenta de eso, sino que por nosotros mismos, nuestra oración, nuestro clamor, debe de ser decirle al Señor, pedirle al Señor: Señor, dime cuán frágil soy. Todos los hombres queremos ser fuertes, todas las personas queremos ser fuertes. Hoy en la sociedad, ver personas frágiles es decir que como son los desechados, los torpes, los que no sirven, y no nos damos cuenta de que para Dios es al contrario. Dios aborrece la altivez, Dios habita, desciende, mora con aquellos
que son humildes. Así que yo me di cuenta de que en este tiempo Dios nos ha traído a fragilidad a los hombres. En estos días creo que hemos podido todos reflexionar y estamos reflexionando, viendo todo lo que vemos, viendo los acontecimientos, nos damos cuenta que viene un entendimiento a nosotros de cuánta es la fragilidad que es el hombre, de cuán frágil es el hombre. Nos damos cuenta que este virus toca a cualquiera, ninguno estamos exentos. Toca a políticos, toca a ricos, toca a pobres, toca a ancianos, toca... no entiende de posiciones, no entiende de economías, no entiende de posiciones o de posturas o de lugares altos. Solamente viene, te toca y caes de la misma manera y eres igual de frágil con dinero, sin dinero, con propiedades, sin propiedades. Somos igual de frágiles, de la misma forma que cualquier otro, porque el ser humano es frágil, pero nosotros debemos de rogarle al Señor que venga a nosotros la revelación de nuestra fragilidad, para que en esa revelación de la fragilidad podamos darle a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas y que Él pueda hacerse grande en nosotros, que Él sea nuestra defensa, que Él sea nuestra ayuda, de que de Él sea toda nuestra dependencia. Creo que Dios está trabajando eso también y de alguna manera en estos tiempos nos llevan a las reflexiones con Dios, como el rey David, que tuvo que reflexionar cuán frágil soy. Y creo que ese debe de ser también nuestra oración y nuestro clamor. Darle al Señor nuestra oración y decir: Señor, revélame, dame el entendimiento pleno de cuánta es mi fragilidad, dame un entendimiento pleno de cuán débil soy, de que la vida es corta, de que realmente los días pasan, de que necesitamos entender que los días corren, pasan, se van, y que muchas veces nosotros en nuestra altivez, en nuestra vida, muchas veces lo que hacemos es, van pasando los días, y no nos damos cuenta de que el hombre es frágil, de que necesitamos la dependencia de Dios. Así que tenemos el ejemplo del mismo David, cuando la palabra nos enseña que dice que los reyes tenían que salir a la guerra, y él lo que hizo fue salir al terrado del palacio, y en ese terrado él vio a una mujer y se encaprichó de ella, y ese pecado trajo grandes consecuencias en la vida de David, trajo muchas consecuencias que después hemos visto muchas veces en la palabra, esas consecuencias que tuvo, como el hijo que iba a nacer de esa mujer después murió, y podemos ver que cuando los hombres se creen fuertes es cuando los hombres comienzan a caer, y esa es la tendencia de los hombres, hacerse fuertes, pero cuando el hombre se hace fuerte cae, y nos damos cuenta de que a David le pasó eso, y yo creo que su propia experiencia, que su propio corazón lo lleva a darse cuenta, y lo tuvo que llevar en una forma muy desagradable, que por su propia experiencia, aunque él tenía el corazón de Dios, esa debilidad, esa flaqueza, ese acto con el que él cayó, lo llevó a un pleno entendimiento de que era débil, de que era frágil, y que él debía de entender la fragilidad de la vida. Así que la velocidad de los días y la velocidad de los años es asombroso. Vemos cómo el tiempo corre. Yo pienso en mi vida personal, y yo veo cómo estos últimos 14, 15 años, cómo han sido tan rápidos, cómo han pasado de una manera tan rápida, sobre todo estos últimos años. Los días van pasando, el tiempo es corto. Mira lo que dice el versículo 5, donde estamos en el Salmo 39. Dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Fíjate cómo habla de la ligereza de la vida, de lo rápido de la vida, de lo rápido de los días, la fragilidad de la vida, cómo hoy estamos viendo cómo la fragilidad de la vida se está apoderando. Todos estamos en nuestros hogares, todos estamos cumpliendo esas cuarentenas en muchos países, porque nos damos cuenta de la fragilidad. Si nos exponemos, podemos sufrir. Si nos exponemos, podemos dañarnos a nosotros y también dañar a otros. Por lo tanto,
nos damos cuenta de que esa fragilidad está ahí. Y ahora aprovechamos más el tiempo en nuestros hogares y nos damos cuenta cómo hemos perdido los días, cómo los días se han ido, cómo los días se han desaprovechado, tantos afanes, tantas turbaciones. Así que podemos ver que necesitamos una revelación para poder actuar y una revelación para poder hacer. Si nosotros tenemos revelación de la fragilidad de la vida, entonces, si tenemos una revelación de la fragilidad del hombre, entonces nuestros días serán aprovechados, porque no podemos perderlos de cualquier manera. Así que creo que este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para que nosotros aprovechemos los días. Este es un buen tiempo para que, dándonos cuenta de la enseñanza que ha venido sobre nosotros, o una de las muchas cosas que podemos ver cuando nosotros estamos observando todo lo que está sucediendo en la tierra, podemos mirar y ver y darnos cuenta de que somos frágiles y que sí que tenemos que hacer algo, aprovechar el tiempo, aprovechar los días, porque los días son cortos, aprovechar bien el tiempo. Así que Dios quiere traernos a nosotros hoy, a través de esta palabra, un mensaje para decirnos que debemos de entender cuál es la fragilidad del hombre, para darnos cuenta también que debemos de aprovechar los días. Yo puse aquí, cuando estaba compartiendo la palabra, una frase que entiendo que viene del Señor, sencilla: sin revelación no hay acción. Si no tenemos una revelación de la fragilidad del hombre, no vamos a actuar de acuerdo a lo que el hombre es frágil. Por eso necesitamos una revelación de nuestra fragilidad. Necesitamos una revelación de lo corto que es la vida, porque si yo tengo esa revelación, yo voy a querer aprovechar mi vida en Dios. Yo voy a querer aprovecharla en lo que verdaderamente puede traer tesoros al cielo. Yo quiero aprovechar mi vida para hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el orín y donde la polilla se los come y donde se pudre. Y yo quiero aprovechar para hacer tesoros en el cielo. Así que yo te invito a que ahora pasemos al Salmo 90, un poquito más adelante. Y en el Salmo 90, que es un salmo de la oración de Moisés, Salmo 90, en el versículo 12 podemos ver, versículo 12, dice, el 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Y dice el 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate cómo dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate que la verdad que este salmo me apela, porque uno se da cuenta que el mismo Moisés estaba orando a Dios para que los días no pasasen de cualquier manera, para que los días no pasasen de cualquier forma, a veces desaprovechados, sino que los días fueran contados de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que tengan un provecho los días, y que esos días puedan traer esa sabiduría cada día a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos la fragilidad o entendemos la fragilidad, también vamos a buscar aprovechar el tiempo, aprovechar los días, y que esos días sean días aprovechados en Dios, y que ese tiempo sea tiempo aprovechado en Dios, y que nuestros días sean contados como días donde hemos añadido, donde ha habido a nosotros una suma de Dios, ha habido a nosotros una suma del Espíritu, ha habido a nosotros una suma en cuanto a las cosas eternas. Así que Dios quiere que nosotros en cada día añadamos sabiduría. Quiere que nosotros en cada día puedan ser provechosos, que no pasen de cualquier forma, que no pasen de cualquier manera, como si tuviéramos toda la vida por delante, cuando nos damos cuenta de cuán frágil es, y en estos tiempos mucho más, con mucho más entendimiento, nos damos cuenta cuán frágil es la vida. Así que Moisés, en el versículo 10, dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años. Con todo,
su fortaleza es molestia y trabajo. Dice, porque pronto pasan y volamos. Fíjate que cuando habla de enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón, lo está hablando desde el contexto de la fragilidad de la vida y de lo rápido que se pasa. Por tanto, el Señor nos quiere enseñar a nosotros, por medio de lo que estableció en la palabra, que nosotros no podemos contar la vida como nuestra, poseyéndola, diciendo como dice el libro de Santiago, que hay de aquellos que dicen mañana iré, compraré, venderé, regresaré, porque no sabemos ni siquiera qué va a suceder mañana, porque ni siquiera sabemos qué pasará de aquí a un rato, ni siquiera sabemos de aquí a 2 días, no tenemos el control de la vida no está en nuestra mano, la vida está en las manos del Creador. Y nosotros sí podemos andar en el entendimiento y en el provecho de que nuestra vida pueda traer sabiduría y que nuestros días puedan ser días donde añadamos sabiduría a nuestros corazones. Creo que este es el tiempo propicio para leer la palabra, es el tiempo propicio para la comunión con Dios, es el tiempo propicio para aprovechar los días en la familia, es el tiempo propicio para predicar, es el tiempo propicio para usar los medios de la manera correcta para que podamos añadir al corazón sabiduría. Así que el contexto en el que Moisés estaba hablando, esta palabra, era el contexto de la fragilidad de los días del hombre. ¿Cómo la vida es tan frágil? ¿Cómo se pasa tan rápido? Dice, los días de los hombres de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Dice, pero con todo nuestra fortaleza es molestia y trabajo. O sea, aun cuando más fuertes estamos, nos toca trabajar. Y nos toca molestia y trabajos. Y dice, porque pronto pasan y volamos. O sea, los días en definitiva, la vida en definitiva, no se puede contar como algo como, wow, tengo toda la vida por delante. Es tiempo de ir al Señor. Es tiempo de regresar al Padre. Es tiempo de que si me estás viendo y te has apartado del camino de Dios, es tiempo de regresar. Es tiempo de aprovechar tus días. Si no conoces a Dios, es tiempo de que ahora puedas ponerte de rodillas y clamar al Padre y decirle, Señor, enséñame a vivir esta vida de acuerdo a como tú quieres que yo la viva. Enséñame, dame la luz, dame la revelación. No quiero vivir en mi orgullo, no quiero vivir en mi soberbia, no quiero vivir en mi vanidad, no quiero vivir en mi altivez, pensando que la vida es mía y que yo la controlo. Yo quiero vivir en dependencia de ti, Señor. Ese debe de ser nuestro clamor, nuestra actitud ante Dios, nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra honra a nuestro Dios. Claro que Él es Padre, claro que Él es generoso, claro que Él es bueno, claro que Él nos va a dar en mucho más aún de lo que le rogamos y le pedimos, pero podemos estar seguros de que necesitamos una revelación también de nuestra fragilidad, de no acercarnos a Dios como se acercó Nabucodonosor cuando se asomó al terrado de su palacio y empezó a mirar y dijo, esta es la gran ciudad, el gran imperio que yo edifiqué. Oh, y eso es grave cuando nosotros pensamos tener el control y somos como todo es por nosotros, porque nosotros somos los que lo hacemos. Nabucodonosor también tuvo que pasar por un proceso de humillación, tuvo que pasar por un proceso donde trabajó Dios con él y lo hizo una bestia salvaje. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, andaba como un salvaje en el reino, hasta que pudo reconocer y dijo que el Dios del cielo es el que gobierna, que es el cielo el que gobierna. Y cuando pudo tener esa revelación del cielo gobierna, significa que nosotros somos frágiles y el cielo es fuerte. Es cuando él volvió en sí y pudo darse cuenta y reconoció la fragilidad, que todo proviene de Dios y no provenía de él. Qué hermoso, ¿verdad? Podés darnos cuenta cómo los ejemplos bíblicos nos conducen, nos llevan a un entendimiento de que quiénes somos nosotros y quién es Dios. Claro que Dios nos ama, claro que Dios ama a la humanidad, claro que Dios ama a los hombres y Él quiere que todos sean salvos, que lleguen que alcancen el arrepentimiento y la salvación. Para eso ha sido dado Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Claro que hay vida eterna en Dios, claro que hay oportunidad del Padre para los hombres, porque Dios ama a los hombres, de tal manera ha amado a los hombres que ha dado a su Hijo. Esa es la manera tan enorme y tan grande con la que Dios ha amado a los hombres, que ha dado hasta su propio Hijo. Pero nosotros
debemos de vivir siempre en esa certeza. Señor, enséñame a vivir mis días entendiendo cuán frágil soy. Gloria a Dios. Así que cada día debe traer una añadidura de Dios. Cada día debe tener una añadidura de Dios. Cada día debemos añadir más de Dios y de su sabiduría. Así que este es el tiempo propicio para eso, para que se añada más, para que cada día sea un día de añadidura. Quizá no es un día de añadidura en lo natural, porque estamos en las casas, pero es un día de añadidura en lo espiritual. Edificamos nuestro espíritu para Dios. Gloria a Dios, para que sea de Dios. Voy a compartirles otro texto más, ahora en el Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta de que no solamente esto es hablado en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto, esto también está. Así que vamos juntos al libro de Efesios, porque en Efesios tenemos el mensaje y este texto que nos ayuda. Este es muy conocido, seguramente todos lo conocemos. Dice así, el capítulo 5 del versículo 15 del libro de Efesios. Dice, versículo 15 del capítulo 5, o Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro andar? Mirad pues con diligencia. ¿Qué significa? Sed rápidos, daros cuenta rápidos, sed diligentes y daros cuenta cómo andáis. No paséis mucho tiempo andando mal. Andad bien. Dice, no como necios, sino como sabios. Y ahora dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate cómo el mismo escritor de Efesios, que era el apóstol Pablo, cómo incitaba, animaba, exhortaba a que los hermanos pudieran vivir de la forma correcta, de acuerdo a Dios quería que vivieran. Y decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso es lo que nos encontramos hoy. Nos encontramos en los días malos, en los días donde la humanidad está recluida, en los días donde veíamos esto en las películas y lo tomamos como ciencia ficción, como cosas extraordinarias que vemos en las películas, que nos apelan, nos hacen sorprendernos, pero que hoy lo estamos viviendo de forma natural en nuestra vida. Estamos dándonos cuenta cómo ahora la realidad ha superado la ficción, y vemos cómo en los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde vamos a necesitar verdaderamente que se aprovechen los días, que se aproveche el tiempo. Nos damos cuenta de que somos frágiles y que los tiempos malos están por venir. Y el Espíritu Santo ha anunciado, por medio de las profecías y por medio de la palabra, que los tiempos que vienen no van a ser mejores en cuanto a lo natural, en cuanto a las cosas que vendrán. Y sabemos, y todos sabemos lo que ha traído. Dios está avergonzando. Y con lo que está sucediendo está avergonzando. Y está avergonzando la soberbia de muchas personas. Yo he visto cómo esto es algo que yo he visto, cómo cada nación que se ha jactado de que el coronavirus no iba a llegar a ellos, esta nación misma, salieron nuestro presidente diciendo, aquí no llegarán, aquí no nos va a llegar, aquí no nos va a llegar. No sé si salió el presidente o alguno de las autoridades diciendo que bueno, que aquí no iba a llegarnos, y nos llegó. Otros países han dicho lo mismo y les llegó. Otros países han dicho que ellos no se iban a infectar y se han infectado, porque son los días malos. ¿Cómo podemos aseverar esas cosas? Y me di cuenta cómo Dios de alguna manera también está usando esto para avergonzar a los poderosos, a los grandes, a los que se creen tener el dominio de las circunstancias, cuando nos damos cuenta de que el control solamente lo tiene Dios. Así que yo te invito a que veas esto. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Si el apóstol Pablo lo estaba hablando en estos tiempos, imagínate hoy en los tiempos que estamos viviendo. Los días que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos difíciles, son tiempos
de muchas transgresiones. El ser humano ha transgredido la ley de Dios, la palabra de Dios. Y el Padre está teniendo misericordia, gracia para con los hombres, porque Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Pero nosotros como pueblo, ahora hablando a nosotros como hijos de Dios, ¿cómo estamos actuando nosotros frente a todo esto? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos aprovechando esta oportunidad? ¿Estamos viendo este tiempo solamente con los ojos naturales? El Padre quiere que los abramos. El Padre quiere que abramos nuestros ojos a las cosas del Espíritu. El Padre quiere que las abramos a las cosas que son de Dios. Él dice, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Este es el tiempo de mirar a Dios. Es el tiempo de mirar con los ojos de Dios. Es el tiempo de fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es el tiempo en que nuestra mirada tiene que fijarse más que nunca en el Creador, porque en Él está nuestra esperanza, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque tú y yo hoy estamos y mañana no, porque hay una fragilidad en la vida que nosotros no podemos controlar, que el dinero no va a poder sacarnos, el dinero no puede comprar una sanidad, o en este tiempo no ha podido. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos frágiles. Así que aprovecha bien el tiempo. Que estos días sean días de provecho para ti. Ese es mi consejo por medio de la palabra, pero creo que no es el mío. Creo que es el consejo de Dios para ti. Creo que es el consejo de Dios para ti que me estás oyendo. Dice la palabra de Dios, buscad a Dios. Buscadle en tanto que está cercano. Buscadle mientras pueda ser hallado. Y nosotros necesitamos, como hijos de Dios, perseguir el corazón de Dios. Y eso se logra cada día. No un día cada 5 días, no un domingo a domingo, no. Eso se consigue cada día, persiguiendo el corazón de Dios, llenándonos del Padre. Así que la verdad que debemos aprovechar bien el tiempo, porque nuestros días están siendo días malos. Cada día debemos hacerlos y vivirlos en la voluntad de Dios. Aquí dice, por tanto, el 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y la voluntad del Señor qué es? ¿Que perdamos el tiempo? No, que la aprovechemos y que hagamos su voluntad en cada uno de esos días. Que hagamos su voluntad en cada uno de los días que Dios nos ha regalado por gracia. Así que podamos, el día que partamos con el Señor y que nos vayamos con Él, que podamos decir, he corrido la carrera, he guardado la fe, he aprovechado mis días tuvieron el provecho del Espíritu, mis días fueron aprovechados en Dios, mis días, puedo decir, que fui un entendido en cuál es la voluntad de Dios, y es en aprovechar bien mis días. Así que, si tienes pendiente pedir perdón, hazlo. Si tienes pendiente restaurar una relación, hazlo. Si tienes pendiente volver al corazón de Dios, hazlo. Si tienes pendiente regresar a la palabra, hazlo. Si tienes pendiente predicar la palabra a alguien, que hay una insistencia de Dios, pero te has revelado quizás a predicar por el motivo que sea, hazlo. Aprovecha bien los días, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y es ahora ese tiempo para hacerlo. Aprovecha, redime, mira lo que Dios nos está hablando. Redime el tiempo, aprovéchalo. Todo lo que se ha perdido, ahora es tiempo de aprovecharlo. Porque podemos deleitarnos en las delicias de Cristo. Podemos deleitarnos cada día en la bondad de su amor. Así que los días sean malos no justifica que los días sean desaprovechados. El tiempo lo podemos aprovechar en el Señor. Y aunque los días sean malos ahora, no significa que porque sean malos no podemos aprovecharlos o se deben desaprovechar.
No, aprovecha el tiempo con Dios. Quiero que en los siguientes versículos que vamos a leer, que son seguidos a lo que estamos leyendo, vamos a ver 5 actitudes que darán provecho a nuestros días. 5 actitudes que nos van a ayudar a nosotros a sacar provecho en nuestros días. Si seguimos en el versículo 18 de este mismo capítulo 5 del libro de Efesios, dice el 17, y después enlazaré con el 18, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora aconseja y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y quiero traerte esta palabra como la primera de las actitudes y acciones que yo debo de tener. Y es procurar en este tiempo y cada día, para aprovecharlo bien, desear y anhelar la plenitud del Espíritu Santo. Ese debe de ser nuestro deseo. Debemos desear cada día ser renovados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nuevamente ser llenos del Espíritu y procurar la llenura del Espíritu cada día. ¿Qué significa? Que ese día va a tener el provecho mejor, porque lo más preciado, lo mejor, lo más valioso, se va a manifestar en nuestras vidas. Y cuando se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo, la presencia suya, entonces ese día tiene un sentido distinto al resto de los días. Qué distinto es cuando me levanto, hago mis cosas, pienso en lo mío, salgo y regreso en la tarde o en la noche después de trabajar, y es como que el día solamente se dedicó a lo natural. Pero qué distinto es cuando mi llenura no quiere ser solamente aquello que es natural. Mi llenura debe de ser lo espiritual. Por eso el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, o sea, lo primordial para vosotros es sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, porque eso es lo que necesitamos cada ser humano. Ser llenos del Espíritu Santo. Lo que muchos buscan en ser satisfechos en muchas cosas solamente se puede adquirir cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te llena, no desearás otra cosa. Así que esta es la primera de las actitudes y acciones que yo debo procurar cada día. Llegar y al principio del día, llegar en la mañana, llegar, y lo primero que debo procurar es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de la plenitud de Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona y que Él anhela tener comunión con nosotros. Así que no es una fuerza, Él no es un poder, aunque el Espíritu Santo tiene poder. Pero Él no es un poder, Él es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la tercera persona. Él es Dios. Por tanto, sé lleno de Dios cada día. Sé lleno del Espíritu Santo cada día. Llénate, métete en la profundidad del río de Dios. No te conformes con los tobillos. No te conformes con las rodillas. No te conformes con la cadera. Métete dentro. Inúndate de ese río de Dios, que es la presencia de Dios. Verás como todos estos días, cada día es distinto cuando comienza con la llenura del Espíritu Santo. Así que te aconsejo, y la palabra de Dios te lo aconseja, que para que los días tengan provecho, lo primero que tienes que hacer, sé lleno del Espíritu Santo. No busques llenarte de otra cosa, de otra falsa cosa que va a pasar, sino de aquello que es eterno. Porque el vino, en definitiva, hay disolución, eso no hay pureza en ello. Al contrario, nos lleva a un estado después peor. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, todo cambia. Así que te aconsejo que seamos llenos del Espíritu Santo. Búscalo, anhélalo, deséalo. Porque Dios prometió que aquel que pidiera el Espíritu Santo no le iba a dar una piedra. Así que Dios lo ha prometido. Y míralo con la promesa de Dios. Que Dios ha prometido y Dios no puede mentir. Así que métete en la presencia de Dios y busca la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, la segunda cosa que podemos hacer para aprovechar bien el día está en el versículo 19. Dice: hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Lo primero que puedes hacer para poder aprovechar los días es ser llenos del Espíritu Santo. Y lo segundo es practicar y poder compartir la palabra de Dios. Si estás confinado con tu familia, habla la palabra de Dios. Si estás en tu hogar, ahí donde estás, para que sea provechoso, habla la palabra de Dios. Si puedes, háblalo con otros, la palabra de Dios. Pero el día cambia cuando la palabra de Dios está en nuestra boca. La verdad que Dios es Dios y la queja no debe de aparecer en nuestras bocas. Yo sé que todos pasamos dificultad, yo sé que es difícil los tiempos que vivimos, pero en Dios y en la palabra de los santos, la queja debe de ser algo que debemos de erradicarla y que debemos de ir poco a poco erradicándola de nuestro vocabulario. Necesitamos la llenura de la palabra. Así que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, como resultado está que las palabras de Dios salen de nuestra boca, que las palabras de Dios fluyen de nosotros, que la palabra de Dios, los salmos, los cánticos, la palabra de vida sale de nosotros. Y necesitamos que en nuestro hogar la palabra que prevalezca no sea la de la queja, sino que la palabra que prevalezca sea la palabra de Dios, la palabra de vida, los cánticos, los himnos, la palabra, los salmos, la palabra en abundancia, amor en vosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Así que lo primero es ser llenos del Espíritu. Lo segundo es hablar la palabra de Dios con nuestra familia y con los demás, no añadiendo queja, porque ya tenemos demasiadas situaciones como para seguir añadiendo queja. Necesitamos que la palabra de Dios salga en abundancia en nuestras vidas. Así que con salmos y con cánticos el ambiente cambia y hacemos de ese día un día provechoso, porque Dios mismo toma nuestra boca, o podemos hablar palabra de Dios, que Dios mismo hable por medio de nosotros y ser instrumentos del Espíritu sin darnos cuenta. Y muchas veces lo somos sin darnos cuenta. Dios toma nuestra vida y la palabra que sale de nuestra boca edifica a otro, consuela al otro, anima a otro, exhorta a otro, hace despertar a otros. Así que nosotros necesitamos en nuestro hogar que no falte la palabra de Dios. La tercera cosa que dice aquí, que es la segunda parte del versículo 19, la tercera, dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Fíjate qué importante esto. La semana pasada misma lo hablamos también de lo importante que es la alabanza a Dios. Lo importante que es cuando nosotros no dejamos que el alma se afecte. Porque la semana pasada hablamos de los adversarios del alma. Y lo que hacemos es que para que el alma no sufra el ataque de los adversarios, el miedo, el temor, hablamos de la alabanza. Una manera en la que nosotros podemos hacer que el espíritu se fortalezca y así el alma quede de alguna manera neutralizada o paralizada y no grite con ese grito que siempre hace, que nos lleva siempre a los peores pensamientos. Así que la semana pasada estuvimos hablando sobre eso y hoy nuevamente, por medio de la palabra, sale que para que nuestros días sean provechosos debemos de dar alabanzas todo el tiempo al Señor en nuestros corazones. O sea, no es de cualquier manera. En nuestros corazones debemos de ser personas de todo corazón que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque eso es realmente lo que Dios busca, que haya verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y hoy nos estamos dando cuenta que Dios nos ha llevado a adorar más allá aún de nuestros templos. Dios nos ha llevado a adorar más allá aún del templo habitual en el que nosotros nos congregábamos. Nos ha llevado a adorar en nuestros hogares. Hoy quizás, ahora se notan más nuestros desafines, cuando empezamos a desafinar cantando, pero la sinceridad del corazón de Dios, del corazón que tenemos para Dios, pues está ahí, el Señor nos oye.
y podemos darle a Dios ese tributo. Así que no dejes de alabar a Dios. Cuando sientas fragilidad, cuando sientas un día que estás, alaba a Dios, alábale. Y aprovecha los días, porque los días se pasan rápido, son frágiles. Como nosotros también, como seres humanos, somos muy frágiles. La cuarta cosa, la cuarta acción o cuarta actitud que yo debo tener para aprovechar el día, es que en el día, como dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Da gracias. Y da gracias si estás aburrido. Y da gracias si estás apático en tu hogar. Y da gracias si no tienes la libertad que tenías antes. Porque a Dios no se le da la gratitud solamente por las cosas buenas, que para nosotros puedan ser buenas, sino que se le da gracias por todo. Así que el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Un día aprovechado bien es un día donde nosotros le agradecemos a Dios por todo lo que Él hace en nosotros. Sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra situación, el paso para que nosotros podamos cambiar de nivel o ir a otra etapa es que nosotros aprendamos a dar gracias a Dios en todo. En cualquiera que sea nuestra situación, en cualquiera que sea la etapa en la que nosotros vivimos, que nosotros aprendamos a dar gracias a Dios. Creo que eso tiene que estar en el corazón de los hijos de Dios. Y yo sé que en el tuyo está. Así que toma un tiempo en este día para decirle, Padre, gracias. Y aunque me gustaría, veo la calle y veo el sol, y me gustaría salir, y me gustaría hacer deporte, o me gustaría pasear con mi familia, o me gustaría hacer cualquier otra cosa de las que habitualmente hacíamos, podamos decir, Señor, gracias. Porque en definitiva, si veo este día soleado, es porque tú me has dado la vida. Es porque tú me has guardado. Es porque otros están enterrando. Otros están en situaciones difíciles. Y por tu misericordia me has guardado. Y has guardado mi casa, mi familia. Y si aún he sufrido el desasosiego, el dolor de haber perdido un ser querido, aún, Señor, puedo darte gracias. Porque sé, Señor, que tú lo conoces todo. Y que en tu bondad y misericordia, en ti hay consolación en toda situación. Así que debemos de aprender, debemos de ser agradecidos con Dios. El agradecimiento es tan importante que el Señor nos dejó una parábola para que nosotros pudiéramos tomarla como referencia. Y es que 10 leprosos se acercaron al Señor para pedirle sanidad. Pero solamente uno regresó. Y regresó y se puso de rodillas delante del Señor Jesucristo y le dijo, Señor, gracias. Y le dio gratitud y regresó. Y él dijo, ¿dónde están los otros? Solamente uno fue agradecido. Significa que hay mucho menos agradecimiento del que nosotros creemos. Y hay mucho más desagradecimiento, hay mucho más desagradecidos que agradecidos. Pero en los hijos de Dios debemos de actuar con agradecimiento. Porque cuando nosotros decimos, gracias, Señor, por esta situación, es porque sabemos que lo que Dios nos da es lo mejor. Así que yo te invito a que tú vivas una vida de agradecimiento al Señor y que cada día le agradezcas a Dios. Y la tercera cosa, la quinta cosa, es someteos los unos a los otros, en el versículo 21, en el temor de Dios. Someteos. ¿Qué habla? De que nos vamos a tener que aprender a vivir en conjunto, de que vamos a tener que aprender a vivir sometiéndonos los unos a los otros, no todo el tiempo en discordias. Hay muchas personas que les gusta discutir. Es como que no se sienten bien si no discuten, si no pelean, si no se quedan por encima. Pero el Señor nos enseña que los días más provechosos no son los días en los que tú ganas, muchas veces son los días en los que tú pierdes. Ese día de perder muchas veces es más provechoso que el día de ganar. Así que nosotros debemos de ser personas que se sometan los unos a los otros, que entiendan la honra, el respeto. Imagino que en tu casa quieres ver una película y seguramente hay discordias. Uno quiere ver esta, otro quiere ver la otra. Las mujeres no les gustan de acción, a los hombres les gustan la de Rambo. Y empiezan ahí la discordia en saber qué
qué es lo que quieren ver, o en otras situaciones. Digo una película porque es algo muy sencillo, muy cotidiano, pero podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de que entre nosotros podamos decir que nos sometemos, que podamos quebrantar nuestro corazón, nuestro orgullo, para ser personas que nos sometemos los unos a los otros. La verdad que si nosotros entendemos nuestra fragilidad, también vamos a entender nuestro proceder diario. Necesitamos aprovechar los días, aprovechar el tiempo. Necesitamos entender cuán frágiles somos. Quiero darte gracias por estar ahí. Quiero darte gracias por estar ahí atento a la palabra que Dios ha traído. No me voy a alargar más, creo que el mensaje ya está dado. Y podemos simplemente reconocer, entender que cuando nosotros entendemos nuestra fragilidad, como dijo el salmista, Señor, enséñame a entender cuán frágil soy, entonces voy a depender de Dios. Quiero decirte que todos necesitamos a Dios. Y que en estos días, si te sientes vacío, hay alguien que te puede llenar, hay alguien que te puede completar. Hay alguien que murió por ti, hay alguien que dio su vida para que tú pudieras disfrutar de la suya. Y ese es Jesucristo. Si tú no conoces a Dios, pero siempre has tenido un deseo o estás viviendo una situación adversa, clama a Dios, háblale. Dios no necesita grandes y elocuentes personas que hablen muy bien. Él necesita corazones sinceros y humillados que reconocen que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él les puede ayudar. Así que todas tus cargas déjalas en Dios. Quiero decirte, reconoce tu fragilidad delante de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, entonces nos hacemos fuertes, somos fuertes. Porque nuestra fuerza ya no proviene de nosotros mismos, sino del Padre, de Dios. Así que quiero darle gracias a Dios y quiero orar al Señor para darle al Señor la gratitud por este tiempo. Vamos a orar. Bendito Jesucristo, te damos gracias y con gratitud, Señor, venimos a ti. Y el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que estamos, Señor Jesucristo, pasando, Señor, solo podemos decirte gracias, porque tú sabes, porque tú conoces, porque nada se escapa, Señor, de lo que tú sabes. Dios mío, este tiempo no se ha ido de tus manos, porque en realidad, Señor, tú ya lo anunciaste y nos anunciaste que esto pasaría, que esto vendría. Y trajiste anunciamiento, desde años llevas hablando lo que iba a suceder, Señor. Hoy lo estamos viviendo, Padre, y lo queremos hacer, oh Dios, aprovechando bien el tiempo, entendiendo nuestra fragilidad y reconociendo tu poder y tu majestad. Quiero orar por aquellos que estén en temor y quiero orar por aquellos que tengan alguna situación en su corazón que les lleve a tener temor en este tiempo. Y oro al Padre por ti, te bendigo. Y oro al Padre por ti para que te dé valentía, para que te dé la fragilidad, pero para que te dé la fortaleza necesaria en este tiempo. Yo solo te ruego, Señor, que tú ayudes a todos los que estén cansados, turbados, afligidos, y que tú, Señor, te reveles a ellos, para que por medio de la revelación de tu Espíritu, de la llenura de tu Espíritu, puedan conocer cuál es, Señor, la anchura y la profundidad de tu amor, Señor, y la altura de tu amor, Señor. Te doy gracias porque eres generoso y bueno, y porque tú, Señor, a través de tu palabra, nos das, oh Dios, Padre, la oportunidad de conocerte. Señor, yo quiero ser frágil, y yo oro para que tú tengas ese mismo sentir, el sentir en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, vino y se hizo débil delante de los hombres. Yo te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida, y le doy gracias a Dios por haberte conectado, por haber visto este video, y espero que sea de edificación para ti. Dios te bendiga.